Les invito a abrir la Biblia, comenzando con el texto de 1 Pedro, capítulo 3, por favor, versículos 3 y 4. Por favor, acompáñenme en la lectura de la carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 3. En un texto que ha sido tal vez mal usado y abusado, Pedro señala una indicación preciosa para nosotros hoy. Dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. El pasaje se puede leer también en positivo de esta manera: atavía tu corazón con el ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Viste tu corazón con estas virtudes que señala Pedro. Viste tu interior. Adorna tu interior con las virtudes señaladas. ¿Quieren acompañarme en otros textos? En la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 7, dice San Pablo, 7:22, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Fíjense cómo describe San Pablo esta experiencia. El hombre interior, esta terminología utiliza. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice San Pablo. Y por el momento, si desean, acompáñenme en un texto más, que es el Salmo 51, por favor. Salmo 51. En su versículo 10, este es un salmo estupendo, un salmo de lucha, un salmo riquísimo en contenido, donde dice el autor, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto, fíjense ahora, dentro de mí. Qué bueno, ¿no? Quizás podríamos aprenderlo de memoria. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En la mañana y en la tarde, mi tema es modificando y madurando nuestro ser interior. Reitero, modificando, cómo modificar en todo caso, y cómo madurar nuestro ser interior. En lo que la Biblia llama nuestro mundo interior ocurren las cosas más decisivas de nuestra vida. Nuestro interior, según la Biblia, puede ser el centro de los desastres más importantes de nuestra vida. En nuestro interior, los desastres más grandes de nuestra vida pueden ocurrir en nuestro interior.
Pero también, según la Biblia, en nuestro interior puede ocurrir el milagro más importante del cambio de vida más maravilloso que podamos imaginar. La persona cambia desde su interior o no lo hace. Fíjense qué interesante, el descuido del tratamiento del mundo interior es posiblemente uno de los déficits más grandes de la Iglesia contemporánea. Si hay un desastre que ha ocurrido en los últimos siglos, casi diría, para la Iglesia del Señor, ha sido el progresivo no tratamiento de lo que ocurre en el mundo interior, sino la ocupación casi sistemática de otras cosas, menos del mundo interior de los que componemos la Iglesia. La no consideración del mundo interior de nosotros, creyentes, produce cosas gravísimas. Una es la falta de profundidad en la evaluación del estado actual de nosotros, creyentes, y de nuestras iglesias. Cuando no evaluamos qué ocurre en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro espíritu, toda evaluación ya no es tan profunda. Las cosas más decisivas en la espiritualidad de cualquier persona, en realidad en la vida de cualquier persona, ocurren en el interior de las personas. Los exteriores pueden ser relucientes, decía Jesús, pero si el interior no está transformado, en realidad, ya saben lo que el Señor Jesús decía, puede parecer un sepulcro blanqueado. Era duro nuestro maestro. Pero además, cuando no se considera el mundo interior de las personas, toda renovación de la Iglesia del Señor es en realidad una renovación no profunda, aun cuando esto implicase estructuras, edificios, programas, ritmos cambiantes. No pasará nada en las personas que componen y pueblan esos edificios y llenan esas actividades, si el interior no está cambiado. Puede ser que se modifique el número de personas, puede ser que se modifiquen las estructuras, los programas, puede ser que aparezca hacia la superficie algo diferente. Pero si nuestro corazón, nuestra mente, nuestro interior y nuestra alma no está transformada según la palabra del Señor, no ha ocurrido demasiado. Para el Señor lo que contamina al ser humano es lo que sale del hombre, es lo que está dentro de la persona, dentro del corazón. Y para el Señor, lo más importante que una persona puede hacer, lo más decisivo que un creyente puede hacer, es amar al Señor con el interior. Amar al Señor con su corazón, amar al Señor con su alma, amar al Señor con su mente, amar al Señor con sus fuerzas. Y el segundo mandamiento semejante a este es con el mismo estilo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Cómo está tu interior? ¿Qué hay dentro de tu interior? ¿Cuáles son las ideas que pueblan tu mente? ¿Cuáles son las figuras que se manejan? ¿Cómo está tu mundo interior emocional? ¿Está pacificado por el Señor? ¿Está nutrido por el Señor? ¿Y tu alma dónde está? Esas son preguntas centrales en la fe cristiana. En esta mañana, como en esta noche, me gustaría ver con ustedes también, en forma práctica, qué podemos hacer, qué herramientas tenemos disponibles para la consideración y el tratamiento de nuestro mundo interior. Me encantaría que pudiéramos tomar notas
y crecer, madurar, profundizar los conceptos que decimos. Es interesante, en la semana un joven me regaló una libreta y me dijo: pastor, sé que a usted le gusta hacer anotaciones. Le traje una libreta para que la siga haciendo. Buenísimo. Tenés tu libreta para hacer anotaciones y seguir madurando lo que podamos decir. Trabaja el concepto, aplicalo a tu vida. Fíjate cómo podés entusiasmar a otros en este proceso de trabajar, de modificar y de nutrir nuestra interioridad. Primer paso es tomar en serio y con gran responsabilidad el cuidado constante de nuestro interior. Reitero, aunque parezca una verdad de perogrullo, tomar en serio y con gran responsabilidad el cuidado constante de nuestro interior. Lo más importante que me puedan decir para saber si he crecido o no es en qué tipo de persona me he convertido. Y para ustedes igual. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿A dónde estás apuntando? Cuando el Señor te mire, va a evaluar todas tus actividades, pero mucho más que eso, va a ver qué tipo de persona sos. Interesante, muy interesante. No habrá cambios significativos en nuestra vida sin un cambio allí. En cambio, si modificamos nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, lo que la Biblia llama toda esta interioridad nuestra, habrá cambios en todo mi ser, en todo lo que hago y en todos los espacios. Pero fundamentalmente lo que las personas verán afuera no es tanto qué superactivo religioso eres, sino qué tipo de persona nueva estás empezando a ser. La primera cosa entonces es evaluar con seriedad y responsabilidad cómo me ocupo de mi ser interior, qué cuidado le estoy dando. La segunda cosa es comenzar sistemáticamente una relación interactiva con el Señor. En general, las iglesias proveen actividades, programas, y está bien, pero a veces el enemigo más grande del cuidado interior es el activismo. La superactividad suele ocultar la desconsideración y el tratamiento profundo de lo que está ocurriendo en el interior de mi vida. Es como un camuflaje de lo que está ocurriendo o no está ocurriendo dentro de mi corazón. Así puede haber iglesias superactivas con actividades interesantes, pero si éstas no contribuyen a cambiar el corazón, son de las iglesias hoy llamadas entretenedoras, pero no facilitadoras de los cambios profundos de las personas. Hay entretenimientos que hacen bien, hay entretenimientos que distraen, hay entretenimientos que alivian, hay entretenimientos que nos resultan confortables, podemos convivir con eso toda la vida, pero a lo mejor no hemos cambiado nuestra persona, que sigue siendo el mismo tipo de persona. Y lo que el Señor busca es cambiar nuestro ser. El Señor, en esa relación que decíamos, interactiva con Él, recibe no solamente nuestra oración de pedido. Claro que la oración es pedido. Lutero, ¿se acuerdan? Decía, la oración siempre es pedido porque el ser humano está frágil y tan necesitado que no le queda más al ser humano que reclamar delante de Dios ayuda. Señor, sálvame. Señor, sin ti nada soy. Señor, tengo esto. Señor, quiero aquello. Y está bueno pensar la oración así. Pero la oración, también nos recordaba Lutero, es el momento en donde permitimos que Dios trabaje en nuestro interior. Y no solo le pedimos a Dios,
sino que Él modifique o que Él lo haga nuestras ideas, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestros juicios. ¿Quién soy? ¿Qué pienso? ¿Qué me anima? ¿Qué me motiva? ¿Qué no? ¿De dónde salen los pleitos, las contiendas, sino del interior del ser humano? Dice la Biblia. ¿Se entiende? Cuando estoy mal, puede ser que haya cuestiones externas mal. Claro que sí. No hay que subestimarlas. Las enfermedades, los dolores, las angustias, la violencia son hechos externos, dolorosos. Pero lo que cambia el corazón es lo que cambia la vida. Lo que cambia la mente es lo que empieza a cambiar nuestra conducta. En tercer lugar, quizás una cosa que a mí personalmente me está ayudando para poder cambiar mi interior es trabajar mucho con la Biblia. Mucho con la Biblia. Y en este caso, por ejemplo, es poner lo que el Señor llama mis deseos personales en una lista o mis deseos carnales en una lista y en cambio el fruto del Espíritu en otra. Y ver de qué manera está gobernando mi vida esta lista o esta otra. Por ejemplo, uno puede trabajar con Gálatas 5. Esta es una posibilidad. Gálatas 5, del 18 al 23, lentamente. Y trabajar el texto bíblico. Entonces, de un lado, ver mis deseos personales, mis actitudes, mis estados emocionales, lo que me preocupa y me ocupa. Y según este listado, eso podría ser, esta lista es una lista posible. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías. Lentamente yo puedo mirar mi corazón, mis intenciones, mi vida interna desde la palabra. Señor, ¿está mi corazón guiado por esta actitud? Si esa no me satisface, puedo mirar, por ejemplo, la lista de Colosenses 3. También allí se menciona una lista interesante que llama viejo hombre y describe una serie de cosas en donde me puedo sentir identificado. O podría mirar otra lista y ver si mi vida está siendo, digamos, guiada, en el caso de Colosenses, por la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas o las mentiras unos con otros. Una. ¿Así está mi interior? Fíjate. Pero no pensando en otros, ni tampoco de forma culposa, sino honesta y profundamente en vos. Yo en mí, cada uno en cada uno. Trabajar la interioridad, porque es eso lo que determina después qué voy a hacer o dejar de hacer, o a quién le voy a hablar, o a quién voy a dejar de hablarle, o cómo lo voy a hacer, o cómo voy a bendecir o no a las personas que tengo cerca. Esa es la realidad, no es la fantasía idealizada, sino quién soy y qué me guía, cómo me conduzco. Por el otro lado, en Gálatas, puedo pensar si mi vida está mostrando el fruto del Espíritu, si yo estoy viviendo de verdad, no de forma fantaseada o hipotética, sino de verdad lo que el texto dice que produce el Espíritu Santo. Lo que produce el Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O podría, siguiendo la lista de Colosenses, pensar
si Cristo es el todo y en todo, si soy santo, si amo, si tengo una entrañable misericordia, si practico la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, si soy capaz de soportar, si tengo paz, si tengo la palabra de Cristo de manera abundante, si enseño y exhorto con sabiduría, si canto con gracia, si hago todo de palabra y de hecho en el nombre del Señor o con acción de gracias. A mí me parece esto un ejercicio maravilloso y honestísimo para ocuparme de mi interior. Cuando en presencia viva del Señor me transparento, me abro mentalmente, interiormente, y Él es el que me lee a mí. No es su palabra la que yo leo, es su palabra la que me lee a mí. Me penetra y llega a revisar de manera impecable y sanadora y correctora y hermosa quién soy. Me anima, me corrige, me reprende muchas veces, en otras me levanta, me recoge, me mima, me cuida, etc. Estoy tratando de hacer eso. Estoy tratando. En general, en un mundo de tantas carreras, nosotros nos llenamos de cosas externas y vamos muy poco al interior de nuestra vida. Estamos más afuera, en lo que es el ruido. A veces, porque llegar al interior duele un poco. Cuando el Señor me hace ver algunas miserias mías, duele. ¿Sí? No lo quiero asumir. Busco responsables afuera. Digo, como los chicos en la escuela primaria, él empezó, señor, él empezó. Oh, no, pero estaba mal allá. No, yo soy esto, sino hay no sé qué afuera. Y el Señor me dice, hay que asumir la realidad. Si tu corazón está trabado por esto, está trabado por eso. No le eches la culpa a otra cosa. Permíteme que te cambie. Permíteme que te transforme de verdad. Para hacer eso, la Iglesia del Señor tiene que aprender una práctica que Jesús realizó. Es estar a solas con el Señor, a solas. Siempre hemos cantado coros que promueven eso. ¿Se acuerdan de aquel viejo coro? A solas al huerto yo voy. Y en quietud y en paz, que creo que decía el coro, con Jesús estoy. A solas al huerto. Un coro famosísimo. Pero el mundo nuestro difícilmente quiere estar a solas. Y quiere estar a solas sin culpas. Sin culpas. Con realismo, con confianza, con honestidad y con propósito de cambio delante del Maestro, delante del Señor, del que hace las cosas bien, en donde puedo sincerarme. A veces me ha ocurrido que cuando no supe qué decir a alguien y solo escuché a la persona me dijera, gracias por todo lo que hizo por mí. Y digo, ¿qué hice por usted? Oh, no hizo más de lo que usted puede pensar. ¿Qué hizo? Escuchar creativamente, tratando de escucharme como yo quise comunicarme, tratando. El Señor te escucha como vos te comunicás, como nadie. Y esa práctica de estar frente a Él en gran apertura interna,
siendo quien soy, sin fingimientos, no genera culpa, genera verdadera libertad interior. Me alivia del peso que me abruma. Me alivia del peso de tener que fingir o de tener que hacer lo que no quiero hacer o no puedo hacer o no he hecho y que está trabándome. Eso creo que requirió de mi parte, como la requiere de la tuya, reforzar la visión de lo que Dios desea de nosotros. No requieren máquinas religiosas que hagan y hagan y hagan todo el tiempo. No. Requiere personas cuyos pensamientos, sus conceptos, sus imágenes, sus elecciones, sus decisiones, sus emociones y el tipo de relaciones que generan sean las que el Señor llama verdadero, honesto, justo, puro, amable, buen nombre, virtud, digno de alabanza. En esto pensad, dice San Pablo. De manera que desde mi interior, desde mi ser más profundo, mi manera de pensar y de sentir, mi ser, lo que soy, pueda ser Jesús más y más, de tal manera que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo viva en la fe del Hijo de Dios, que por amarme me hizo nueva criatura y entonces puedo llegar a hacer esta nueva persona. Solo cuando pude eso, solo en eso, en otros momentos no, pude participar inteligente y de forma energética en el proyecto de Dios para mí en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando no logro esto de que el Señor esté en mi interior, sea en mi interior, que su mundo de razonamiento, que su mundo emocional me haya modificado a mí por dentro y yo pueda hacer eso, normalmente la lista negativa me aprisiona. Si estaba dolorido, mi dolor se tornaba en amargura. Y todos sabemos lo que sale de la amargura. Proyectos amargos, decisiones amargas, palabras amargas, gestos amargos, conductas amargas. Aunque no los asuma, pero así es. Y en cambio, mi decepción, por ejemplo, por algo que no pude o que no pudimos o que alguien no pudo, me decepcionó, se tornó en parálisis o en algo así. Ya no sirve. Acá no servimos, acá no valemos. O cosas así. Sin creer y sin poder espiritualmente tomar Romanos, por ejemplo, 5:17 como una realidad, que es que la abundancia de gracia y el don de la justicia de Dios puede invadir mi ser interior. O sin creer Efesios 3:20, que dice que el poder que actúa en nosotros lo hará más abundantemente de todo lo que se me ocurrió que yo podía hacer. Él, el Señor, con mi corazón abierto, con mi alma abierta, con mi mente abierta y corregida por Él y puesto mi voluntad allí, Él lo hacía. Claro, lo que ocurrió cuando llegábamos ahí con el Señor en ese momento, no siempre era fácil, porque una vez que llegás ahí, ¿sí?, el Señor te dice, mirá, la verdad es que hay hábitos tuyas, hay prácticas tuyas que no son saludables. Hay prácticas tuyas en donde te lastimaste vos haciendo eso. Lastimaste a los demás. ¿Sí?
y no conducen a ningún bien. O usaste mal el tiempo por esas prácticas. O te relacionaste muy mal con los demás. Un elemento importantísimo dentro de la fe. Si yo hago esto, y no tengo amor, soy como metal que resuena, soy como una campana que suena, pero no tiene profundidad. O debido a ese interior dolido, el uso de lo material por vos, es decir, el relacionamiento con lo exterior material, lo manejaste mal, hermano. O lo manejé mal yo. ¿Por qué? Porque estaba resentido, dolido, caprichoso, porque no me gustó, porque me empaqué, por lo que fuera. O se desarrolló mal. Y ahí es donde viene tu decisión final, como para cerrar. ¿Estás dispuesto a incorporar la plenitud de la voluntad del Señor en tu voluntad? Yo estoy dispuesto a que Él maneje con su sugerencia y su cambio mi voluntad, sin que mi voluntad sea duplicada, no una cosa digo y otra soy, o sin que mi voluntad se fragmente. Acá obedezco al Espíritu y acá a la materia, sino que integralmente soy. En una elección propia, mía, libre, que se convierta en una decisión habitual desde que mi voluntad, mi interior se identifica con la voluntad del Señor y pueda poner mi mente gozosamente en el Señor para servirle y seguirle a Él y para servir al prójimo, así como Él me dice, en todas las dimensiones de mi vida y en todas las esferas de mi vida. Desde hace ya meses estoy tratando de vivir en esa dimensión y créanme que me hace inmensamente feliz. Escuchar devocionales serios desde la palabra en ese sentido me ha fortalecido mucho. Intentar vivir en plena rutina el ayuno de las cosas que no me sirven. No el ayuno de alimentos, sino el ayuno de tanto ruido. De tanto ruido. Ayunar de ruidos. Ruidos son como las interferencias, las cosas que molestan. ¿Sí? Y estar en lo serio, no en lo de afuera solamente distraído, sino mejor efectivamente conectado con el proyecto de vida que el Señor quiere para mí. Porque eso es lo más hermoso que me pueda ocurrir. Y a vos también. El Señor te ama, hermano. Mucho, mucho. Y tu interior es riquísimo, riquísimo. Es el centro neurálgico de tu vida. Es donde está tu programa ejecutivo, desde donde podés resolver ser libre, libre. La sociedad circundante esclaviza, te lleva a resolver por el afuera. Comprar, gastar, entretener, elementos que sirven. No hay por qué decir que no sirven, pero son secundarios. El único espacio que el ser humano tiene de libertad es su decisión, es su interior, es su alma. Lo que nadie te puede robar. Y cuando el alma es transformada, el interior, la mente, el corazón, las emociones, es transformada por el Señor, empieza a construir la verdadera libertad en Cristo. Y la libertad en Cristo te hace verdaderamente libre. No te esclaviza. Y los hábitos que se realizan son para ayudar, no fines en sí mismos. Quizás sea bueno ocuparnos de ataviar nuestro interior mucho más, fortalecer nuestra alma,
iluminar nuestra mente, encender nuestro mundo emocional con las cosas buenas, pensar lo que conviene, imaginar las cosas sanas, creativas, provechosas y aplicarlas, no a las 2 o 3 horas que estamos en el templo, sino aplicarlas a las 24 horas del día. En tu casa, en tu estudio, en tu trabajo, donde sea que vayas, que vos puedas ser la persona que Cristo desea. Con las virtudes de Él, con el poder de Él, con la gracia de Él y bajo tu libertad de elección que se está formando para ser el hombre interior, la mujer interior que Él espera de vos. Que lo logres. Amén.